La noche había caído sobre la ciudad como un telón pesado, cubriendo con sombras los rincones más olvidados y también los más lujosos. En uno de esos restaurantes exclusivos, donde los manteles parecían recién bordados con hilos de seda y las copas de cristal reflejaban luces doradas, estaba a punto de suceder algo que nadie en la sala habría imaginado, y mucho menos él, el millonario cuyo nombre solía aparecer en revistas de negocios, pero que ahora apenas lograba aparecer en su propio reflejo. Habían pasado 5 años desde el accidente. 5 años desde que un chirrido de llantas y un golpe brutal contra el metal lo dejaron paralizado de la cintura para abajo. 5 años desde que las carcajadas sinceras se apagaron, sustituidas por sonrisas falsas en las fotos de prensa y por el silencio incómodo en las cenas familiares. Había aprendido a vivir con la silla de ruedas, pero no con la humillación de depender de otros para abrir una puerta o alcanzar una copa. Su mundo, que alguna vez fue un imperio de decisiones y conquistas, se había reducido a un palacio de cristal lleno de recuerdos que pesaban demasiado. Aquel viernes por la noche, un viejo amigo lo había convencido. Necesitas salir, necesitas respirar. Una cita a ciegas, ¿qué puedes perder? Él había aceptado con la indiferencia de quien no cree en nada. ¿Una cita? ¿Para qué? Nadie lo miraba como a un hombre desde hacía años, solo como a una sombra de lo que fue. Pero aún así, se vistió con un traje impecable, se perfumó con el mismo aroma que usaba en sus mejores tiempos, y llegó al restaurante con una mezcla de orgullo y resignación. Las miradas no tardaron en clavarse en él, algunas compasivas, otras curiosas, unas pocas cargadas de lástima. Cada paso de las ruedas de su silla sobre el mármol resonaba como un eco de su fragilidad. Se sentó en la mesa reservada, pidió agua con gas y esperó. Fue entonces cuando la puerta se abrió. El murmullo de la sala se agitó como un soplo de viento, y en lugar de la mujer elegante que imaginaba, apareció un hombre con botas gastadas, pantalones manchados de aceite y una chaqueta de cuero que olía a carretera. Sus manos aún tenían rastros de grasa y sus ojos un brillo tan directo que nadie pudo ignorarlo. Caminó con seguridad hacia la mesa. El millonario arqueó una ceja incrédulo. El camarero, confundido, quiso detenerlo, pero el extraño levantó una mano y dijo con voz firme: «Esta es mi mesa». El silencio se volvió espeso. El millonario tragó saliva, intentando procesar lo absurdo de la situación. Un mecánico, en un restaurante de lujo, y en su cita a ciegas. El corazón le dio un vuelco entre la rabia y la humillación. Todo le parecía una broma cruel, una trampa para exponerlo al ridículo una vez más. «Debes estar equivocado», respondió el millonario con frialdad, su voz cargada de ese tono autoritario que usaba en las juntas de negocios. «Esta mesa es para alguien más», pero el mecánico se sentó frente a él sin pedir permiso. Pidió un café negro, lo sostuvo entre sus manos curtidas y lo miró directamente a los ojos. No había desafío en su mirada, tampoco sumisión. Había algo más, algo que el millonario no lograba descifrar. «No vine aquí a burlarme de ti», dijo al fin con calma, como si cada palabra estuviera calculada. «Vine a recordarte algo que has olvidado, cómo se siente volver a sonreír». El millonario sintió que la sangre le hervía. ¿Quién era ese hombre para hablarle así? Un desconocido que olía a gasolina y metal, diciéndole qué debía sentir. Estuvo a punto de ordenar que lo echaran, de llamar al gerente y arruinarle la noche con un simple gesto. Pero no lo hizo. Algo en la firmeza de aquella voz lo detuvo. Algo en la tranquilidad con que el mecánico sostenía la taza le transmitió una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Descontrol. Por primera vez en mucho tiempo, él no tenía el control de la situación, y ese simple hecho encendió dentro de él una chispa peligrosa, la chispa de la curiosidad. La sala seguía observando. Los murmullos crecían.
El millonario apretó los labios, odiando sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo incapaz de apartar la mirada de aquel hombre que se había atrevido a irrumpir en su noche y en su vida. Y sin saberlo aún, esa noche marcaría el inicio de una venganza silenciosa, una venganza que no buscaba destruirlo, sino devolverle algo que creía muerto para siempre, porque a veces la vida no te castiga quitándote lo que amas, sino obligándote a mirarte en los ojos de alguien que te recuerda lo que dejaste de ser. El millonario apoyó las manos en los reposabrazos de su silla, con los nudillos tensos, como si estuviera a punto de levantarse, aunque hacía años que ya no podía hacerlo. Su mirada helada apuntaba directo hacia aquel hombre que había osado sentarse frente a él. En su mente, la palabra mecánico resonaba como una burla cruel, como un eco que lo reducía a alguien a quien nunca habría permitido entrar en su mundo. Y sin embargo, ahí estaba, en su mesa, en su cita. «No sé quién eres ni qué juego es este», escupió el millonario con voz baja pero cortante, como un cuchillo. «Pero si piensas que voy a tolerar que alguien como tú arruine mi noche, te equivocas». El mecánico no se inmutó. Tomó un sorbo de café, lo saboreó con calma y luego apoyó la taza sobre el plato con un golpe seco que hizo vibrar la mesa. Esa simple acción bastó para que algunos comensales giraran la cabeza con curiosidad. Y en ese instante, el extraño habló. «El problema no es tu noche, sino tu vida. La arruinaste hace tiempo y sigues sin querer darte cuenta». El millonario sintió un escalofrío subirle por la espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío del aire acondicionado. Era rabia, sí, pero también otra cosa, una sensación incómoda, como si aquel hombre pudiera ver a través de él, como si supiera más de lo que debería. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó con un tono desafiante, intentando recuperar el control de la conversación. El mecánico entrelazó las manos sobre la mesa, dejando ver sus dedos gruesos, marcados por cortes antiguos y cicatrices que contaban historias de esfuerzo. Y entonces, con una calma inquietante, dijo: «Sé que dejaste de vivir el día que perdiste las piernas. Sé que no sonríes desde entonces. Sé que te escondes detrás de tu fortuna, esperando que nadie note lo vacío que estás por dentro. Y también sé que alguien cercano a ti pensó que esta cita podría salvarte». El corazón del millonario se detuvo por un segundo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía hablar de su vida con tanta certeza? Su respiración se aceleró y tuvo que tomar un sorbo de agua para disimular el temblor en su garganta. «¿Quién te envió?», preguntó con un hilo de voz, esta vez sin la arrogancia de antes. El mecánico sonrió por primera vez. No era una sonrisa burlona, sino serena, casi paternal. «La pregunta correcta no es quién me envió, sino por qué aceptaste venir». El millonario tragó saliva. Había aceptado esa cita porque su amigo lo había presionado. Sí, pero en el fondo había algo más. Una parte de él, la más oculta, la más rota. Quería sentir que aún podía conectar con alguien, aunque fuera por accidente. Y ahora estaba frente a un hombre que lo desnudaba con palabras, como si arrancara capa tras capa de la armadura que había construido durante años. El silencio entre ellos se volvió insoportable. El millonario se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de rabia contenida. «Si crees que con frases baratas vas a salvarme, estás perdiendo tu tiempo». El mecánico se echó hacia atrás en la silla. Tranquilo, cruzó los brazos y respondió: «No vine a salvarte, vine a devolverte lo que perdiste, aunque no quieras aceptarlo». El millonario rió, una risa amarga, cargada de desprecio. «¿Y qué es lo que se supone que perdí?». La respuesta llegó como un martillazo. «La capacidad de mirarte al espejo sin odiar lo que ves». Las palabras se clavaron como agujas. El millonario quiso responder, pero no encontró la fuerza. Lo único que pudo hacer fue desviar la mirada, como un niño sorprendido en medio de una mentira. Y ahí, en ese gesto mínimo, el mecánico entendió que había tocado la herida más profunda. El ambiente del restaurante se volvió aún más pesado.
La gente continuaba cenando, riendo, levantando copas, pero para él el mundo se había detenido. Y entonces ocurrió lo más extraño. Por primera vez en años, el millonario sintió que alguien lo enfrentaba sin miedo, sin interés en su fortuna, sin compasión hipócrita, solo con verdad, cruda, dolorosa, pero verdad, y aunque lo odiara, aunque quisiera levantarse y desaparecer de esa mesa, una chispa inesperada comenzó a arder dentro de él, una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. El millonario no lo sabía aún, pero esa chispa lo llevaría a un camino del que no podría escapar. Porque no todas las venganzas se escriben con odio. Algunas se escriben con la intención de quebrar el muro que uno mismo levantó alrededor de su corazón. Y esa noche, entre una silla de ruedas y un par de manos manchadas de grasa, comenzó una historia que cambiaría a ambos para siempre. El millonario permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, como si las palabras del mecánico hubieran perforado la coraza que llevaba años construyendo. Su respiración era pesada, lenta, y los dedos de su mano derecha tamborileaban contra el borde de la mesa, un gesto que delataba su incomodidad. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a hablarle así desde el accidente. Ni su familia, ni sus socios, ni siquiera los médicos. Todos lo trataban como a un cristal delicado que podía romperse al menor contacto. Todos, excepto ese hombre. El mecánico no apartaba la mirada. Había en sus ojos una mezcla desconcertante. Firmeza sí, pero también compasión. No era lástima, y esa diferencia era lo que lo descolocaba. Era como si lo viera tal cual era. Sin adornos, sin fortuna, sin títulos, solo un hombre cansado de pelear contra sí mismo. «¿Tienes miedo?», dijo el mecánico con voz tranquila sin levantar el tono. «¿No a los demás? A ti». El millonario se inclinó hacia adelante, sus ojos destilando furia. «No me conoces. No sabes lo que he pasado. Sé más de lo que imaginas», respondió el mecánico sin vacilar. «He visto hombres que lo tenían todo perderlo en segundos. Y algunos supieron levantarse. Otros prefirieron enterrarse vivos. Tú elegiste lo segundo». El silencio se hizo espeso, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El millonario sintió que las palabras lo desarmaban más que cualquier accidente, más que cualquier fracaso. Pero su orgullo era demasiado fuerte y no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente. «¿Y quién eres tú para juzgarme?», preguntó con voz grave, clavando los ojos en el mecánico. El hombre sonrió, pero no de manera arrogante. Era una sonrisa que parecía contener una historia entera. «No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque alguien cree que aún puedes volver a sonreír». El millonario frunció el ceño. «¿Quién?». El mecánico guardó silencio unos segundos, como si estuviera midiendo las palabras, como si supiera que cada una de ellas era una chispa que podía encender un incendio. Finalmente habló. «Alguien que te recuerda cuando aún eras humano, y no esta sombra que te convertiste». El millonario se quedó helado. Había un puñado de personas que podrían decir eso. Su madre antes de morir, su socio de juventud, al que había traicionado por ambición, o quizá aquella mujer que se marchó cuando ya no pudo soportar el peso de su tristeza. El corazón le dio un vuelco y la rabia volvió a encenderse como un fuego incontrolable. «Basta», dijo golpeando la mesa con la palma abierta. Las copas vibraron y varios comensales voltearon curiosos. El millonario respiraba agitado, como si las paredes del restaurante lo asfixiaran. «No tienes idea de lo que dices». El mecánico lo miró con calma, sin reaccionar ante su estallido. Tomó otro sorbo de café, lo dejó en la mesa y murmuró: «Claro que sí, por eso estoy aquí». El millonario no entendía nada. Estaba furioso, sí, pero también intrigado. Esa mezcla lo estaba volviendo loco. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo podía saber tanto? Y lo más inquietante, ¿por qué sentía que detrás de toda esa dureza había algo que necesitaba escuchar? La noche avanzaba, y la cita que había comenzado como un desastre estaba convirtiéndose en un duelo invisible.
Un duelo entre el orgullo de un millonario paralizado y la verdad incómoda de un mecánico que parecía conocerlo mejor que él mismo. Y lo peor, o lo mejor, era que, por primera vez en años, el millonario sentía que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo para siempre, porque no era solo una cena, era el inicio de un enfrentamiento silencioso, donde el verdadero enemigo no estaba sentado frente a él, sino dentro de sí mismo. El millonario clavó sus ojos en los del mecánico como quien intenta descifrar un enigma imposible. La rabia en su pecho ardía, pero había algo más fuerte que lo estaba consumiendo: la intriga. Desde hacía años nadie lograba retener su atención más de unos minutos. Él solía mirar a las personas como piezas de ajedrez, como números en un balance, como contratos que podían romperse o renovarse. Pero ahora se sentía como un niño atrapado en una lección que no entendía, y esa sensación lo descolocaba hasta lo más profundo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. El millonario respiraba con pesadez, mientras el mecánico se mantenía sereno, con los brazos cruzados y una calma que parecía inquebrantable. Finalmente, el millonario habló con voz ronca, como si las palabras le costaran. Dices que alguien te envió, pero no dices quién. ¿Qué buscas realmente? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Fama por enfrentarte a mí en público? El mecánico negó con la cabeza, sin rastro de ironía. No busco nada de eso. Si quisiera tu dinero, ya lo tendría. Si quisiera fama, no estaría aquí frente a ti, en silencio. Lo que busco es algo que olvidaste hace mucho tiempo, que recuerdes quién eras antes de que el mundo te rompiera. El millonario rió, una risa amarga y forzada. Antes, repitió como si la palabra lo quemara, antes yo era un hombre completo. Antes caminaba, corría, bailaba. Ahora no soy más que un inválido atado a esta silla. ¿De qué me sirve recordar? El mecánico lo miró con una seriedad que atravesaba cualquier escudo. Te equivocas. No perdiste las piernas. Perdiste el alma. El corazón del millonario se encogió. Esa frase lo golpeó como un puñetazo invisible. Sintió un nudo en la garganta y por un instante se odió a sí mismo por no tener una respuesta. Su orgullo quería gritar, quería aplastar esas palabras con un argumento hiriente, pero nada salía de su boca. Solo silencio. El mecánico aprovechó esa grieta en su defensa. Se inclinó hacia adelante y con voz baja pero firme le dijo: ¿Sabes qué me trajo aquí? No fue un capricho ni un juego. Fue una promesa. El millonario entrecerró los ojos. ¿Una promesa? ¿A quién? El mecánico lo sostuvo con la mirada unos segundos que parecieron eternos. Luego respondió despacio, como si cada palabra pesara toneladas: a alguien que todavía cree en ti. La mente del millonario se nubló. El eco de esas palabras lo llevó a lugares que había enterrado. El rostro de su madre acariciando su cabello cuando era niño. Las cartas que nunca contestó de su socio de juventud. La última mirada de la mujer que lo amó y que se marchó cansada de su silencio. Todos esos recuerdos lo golpearon de golpe, como fantasmas que regresaban para reclamar lo que había olvidado. «No», murmuró con la voz quebrada. «Nadie cree en mí. Ya no». El mecánico sonrió, pero era una sonrisa dolorosa, como quien conoce la verdad aunque duela. «Eso es lo que quieres creer. Es más fácil sentirte víctima que luchar». El millonario apretó los puños con rabia. Su orgullo volvía a levantar la cabeza, intentando ahogar la fragilidad que lo estaba invadiendo. «¿Y qué sabes tú de luchar?», preguntó con desprecio. «¿Qué puedes entender tú, un simple mecánico, de lo que significa perderlo todo?». El mecánico bajó la mirada un instante y cuando la levantó, en sus ojos brillaba un dolor oculto que desarmó al millonario. «Sé lo que es perder a alguien que amabas. Sé lo que es quedarse solo. Y sé lo que es prometer que harías cualquier cosa para devolverle a alguien una razón para vivir». El aire se escapó de los pulmones del millonario. No sabía por qué, pero esa confesión lo atravesó como una daga. Por primera vez en años, sintió ganas de preguntar, de escuchar, de entender. Y sin darse cuenta, lo que había comenzado como un desastre de cita a ciegas
estaba convirtiéndose en una confesión peligrosa, en una revelación que podía romper el muro que había levantado contra el mundo. El millonario no lo sabía aún, pero el mecánico no estaba ahí por casualidad. No era un desconocido cualquiera. Había un vínculo oculto, una verdad enterrada que pronto saldría a la luz. Una verdad capaz de devolverle la sonrisa o hundirlo para siempre. El millonario se quedó helado. La frase del mecánico seguía resonando en su mente como un eco imposible de callar. Hice una promesa. Había algo en su tono, algo en sus ojos que lo descolocaba más que cualquier insulto o burla. No era un hombre buscando compasión ni intentando ganar ventaja. Era alguien que cargaba con un peso, una misión. La copa de agua frente al millonario permanecía intacta, pero sus manos temblaban ligeramente. Decidió tomarla, más para ocultar el temblor que por sed. Dio un sorbo y luego la dejó de golpe sobre la mesa, como si así pudiera recuperar el control de la situación. «No entiendo», dijo, tratando de sonar firme, aunque su voz traicionaba un leve titubeo. «¿Qué promesa? ¿A quién?» El mecánico se inclinó hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo ellos podían escuchar. Aunque en la sala el murmullo de las conversaciones y el tintinear de cubiertos seguían su curso. A alguien que me pidió que no te dejara hundirte, que no permitiera que te convirtieras en un hombre muerto en vida. El millonario parpadeó, confundido. Su respiración se volvió más rápida. La pregunta escapó de sus labios sin que pudiera controlarla. ¿Quién te pidió eso? El mecánico lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Su mirada no era la de un extraño, era la de alguien que lo conocía, que lo había visto en sus momentos más bajos. Y entonces, sin apartar los ojos, murmuró: «Tu hermano». El corazón del millonario se detuvo. Sintió un golpe en el pecho, como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. La palabra «hermano» lo arrastró de golpe a un pasado que había tratado de enterrar bajo capas de silencio y orgullo. «No», balbuceó sacudiendo la cabeza. «Mi hermano murió hace años». El mecánico apretó los labios y asintió lentamente. «Murió, sí, pero antes de hacerlo me pidió que cuidara de ti». El mundo se tambaleó bajo los pies del millonario, aunque no podía moverlos. El sonido del restaurante desapareció. Las risas, las copas, todo se volvió un murmullo lejano. Sus recuerdos lo arrastraron a la última vez que vio a su hermano. La discusión violenta, los gritos, las acusaciones de traición. Y luego el accidente fatal que se lo llevó, sin que pudieran reconciliarse. Había vivido todos esos años con una culpa muda, enterrada bajo capas de arrogancia, como si al negar la herida pudiera olvidarla. «No, no puede ser», susurró con la garganta seca. Él no. El mecánico lo interrumpió con un gesto firme de la mano. Él sabía que estabas roto. Sabía que ibas a perderte en tu propia oscuridad. Por eso me buscó, porque yo también sabía lo que era perderlo todo. El millonario lo miró con ojos desorbitados, intentando comprender. Y de repente, un detalle se le escapó de la memoria y regresó como un destello. Su hermano solía llevar su coche al mismo taller. Siempre hablaba de un joven mecánico de confianza. Alguien en quien confiaba más que en nadie. Alguien que no solo reparaba motores, sino que escuchaba en silencio, como un confesor sin sotana. «Eras tú», dijo apenas audible. «Tú eras ese mecánico». El hombre asintió, con un brillo de nostalgia en la mirada. «Sí, y lo vi llorar por ti más de una vez». La voz del millonario se quebró. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Una lágrima inesperada se deslizó por su mejilla. Hacía años que no lloraba, no frente a nadie. Se la limpió de inmediato, como si fuera un acto vergonzoso. El mecánico, en cambio, no apartó la mirada. «Él me pidió que no me rindiera contigo, que te recordara lo que significas, aunque tú hayas decidido olvidarlo». El millonario respiró hondo, como si luchara contra un peso invisible.
Había construido un imperio de acero, pero en ese momento se sentía más frágil que nunca. No podía entenderlo todo, pero en el fondo sabía que lo que aquel hombre decía era cierto. El mecánico se inclinó un poco más y con un tono más suave, casi paternal, concluyó: «Él ya no está, pero yo sigo aquí, cumpliendo la promesa que le hice». El millonario lo miró en silencio, con el alma hecha pedazos. Y por primera vez en años sintió que alguien había abierto una puerta que él mismo había cerrado con llave desde el día del accidente. Lo que no sabía aún era que esta promesa escondía mucho más de lo que parecía, y que aquella noche no sería solo un reencuentro con su pasado, sino el inicio de una venganza silenciosa contra la cárcel que él mismo había construido dentro de su corazón. El restaurante seguía iluminado con esas lámparas cálidas que parecían flotar en el aire, y sin embargo, para el millonario, la sala se había convertido en un túnel oscuro, estrecho, donde solo existían dos personas: él y ese hombre que acababa de arrancar las cadenas de un secreto que lo atormentaba desde hacía años. Su respiración era pesada, irregular. Intentaba ocultarla, pero la presión en su pecho lo delataba. Una mezcla de recuerdos y emociones lo estaba ahogando. Veía el rostro de su hermano, aquella sonrisa franca, las discusiones de juventud, las promesas que nunca cumplieron. Y sobre todo, la última vez que se vieron, palabras duras, reproches cargados de veneno y un portazo que sonó como una sentencia. Horas después, su hermano ya no estaba. Desde entonces había construido un imperio de silencio y arrogancia para ocultar la verdad, que nunca pudo perdonarse. «No hables de él», susurró el millonario con voz quebrada. «No te atrevas». El mecánico lo miró con calma, pero también con esa dureza que solo tienen los que cargan una misión más grande que ellos mismos. «No vine a herirte, vine a mostrarte lo que te niegas a ver». El millonario cerró los ojos un instante, como si necesitara escapar de esas palabras. Cuando los abrió, estaban llenos de furia contenida, pero en el fondo brillaba un destello de dolor, un dolor que lo desnudaba. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille aquí en medio de todos y llore como un niño? ¿Eso te devolverá a mi hermano?» El mecánico no pestañeó. «No, pero quizás te devuelva a ti mismo». El golpe de esas palabras fue tan brutal que el millonario se estremeció en la silla. Su orgullo le gritaba que lo callara, que ordenara a los guardias sacarlo de allí. Pero su corazón estaba gritando otra cosa. Una voz interna, enterrada desde hacía años, empezaba a abrirse paso. El millonario tomó aire, pero su voz salió frágil, rota. «Él murió odiándome. Y yo nunca tuve el valor de decirle que lo amaba». La sala a su alrededor se desdibujó. Ya no veía las mesas, ni los rostros, ni las luces. Solo sentía el peso de esa confesión. Una lágrima más se deslizó por su mejilla, y esta vez no se molestó en limpiarla. El mecánico inclinó la cabeza, conmovido, pero manteniendo la firmeza en su tono. «No murió odiándote. Murió preocupado por ti. Murió creyendo que aún había esperanza en tu alma. Por eso me buscó. Porque sabía que algún día tendrías que escuchar la verdad, aunque doliera». El millonario apretó los ojos con fuerza, como si quisiera expulsar esas imágenes de su mente, pero era imposible. El rostro de su hermano lo perseguía, ahora más vivo que nunca. Y en ese instante, la coraza que lo había protegido durante años empezó a resquebrajarse. De pronto, golpeó la mesa con ambas manos. No para imponer autoridad, como solía hacerlo, sino como un desahogo. Las copas tintinearon y varias personas giraron la cabeza sorprendidas. Pero él no se disculpó. Al contrario, levantó la voz, como si el mundo entero necesitara escuchar lo que había callado durante tanto tiempo. «¡Yo lo maté!», gritó con un dolor visceral. «No lo atropelló la carretera ni la mala suerte. Lo maté yo con mis palabras, con mi orgullo, con mi maldito silencio». El eco de ese grito estremeció el restaurante. Un camarero dejó caer una bandeja y los murmullos se apagaron por segundos.
El millonario respiraba entrecortado, las lágrimas brotando sin control, mientras los recuerdos lo desgarraban. El mecánico se mantuvo firme, sin parpadear, sin apartar la mirada. Dejó que el dolor saliera, porque sabía que esa era la única forma de romper el muro. Y cuando la tormenta del millonario empezó a calmarse, cuando su voz se quebró hasta volverse un susurro, el mecánico habló con una suavidad inesperada. No lo mataste. Lo que mató fue la soberbia, el tiempo que ambos dejaron pasar sin reconciliarse. Pero todavía puedes honrarlo, todavía puedes cumplir lo que él más deseaba. Que vuelvas a ser el hombre que fuiste antes de encerrarte en esta cárcel. El millonario lo miró, con los ojos enrojecidos, el rostro humedecido por lágrimas que jamás pensó mostrar en público. Y por primera vez en años, no sintió vergüenza de ser vulnerable. Sintió alivio. El mecánico apoyó una mano firme sobre la mesa como un gesto de ancla y dijo con voz baja pero contundente: «La venganza de tu hermano no fue contra ti, fue contra tu silencio. Y yo estoy aquí para cumplirla». El millonario tragó saliva, incapaz de responder. El mundo a su alrededor se había reducido a un susurro. Y en ese instante, en medio de su fragilidad, algo dentro de él comenzó a romperse. Y al mismo tiempo a reconstruirse. Porque no siempre la venganza destruye. A veces, la venganza es hacer que alguien vuelva a vivir cuando ya se había dado por muerto. El eco de su propio grito aún resonaba en las paredes del restaurante. La confesión había escapado de sus labios como un trueno imposible de contener. Yo lo maté. Y ahora, sentado en su silla de ruedas, con las lágrimas aún marcándole el rostro, el millonario sentía que algo dentro de él se había roto de manera irreversible. Pero lo más extraño era que, en medio de esa ruptura, sentía también un alivio extraño, como si por primera vez en años hubiera permitido que la verdad respirara. El restaurante entero lo observaba en silencio. Los comensales, que hasta hace poco reían y brindaban, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa, incomodidad y compasión. Pero él ya no se escondía, no podía. La máscara de acero que había usado durante tanto tiempo se había caído. Y en su lugar quedaba un hombre vulnerable, desnudo frente al mundo. El mecánico lo contemplaba en silencio. No dijo nada de inmediato. Lo dejó desahogarse, lo dejó respirar en aquel vacío. Y solo cuando notó que el millonario lo miraba con desesperación, con la urgencia de quien pide una respuesta, abrió los labios y habló. «¿Lo sientes?», preguntó con voz grave. El millonario parpadeó confundido. «¿Qué cosa?». El mecánico se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada. El peso, como empieza a soltarse, el millonario bajó la cabeza. Respiró hondo y se dio cuenta de que tenía razón. La culpa seguía allí, ardiente, pero ya no lo aplastaba como antes. Era como si, al ponerlo en palabras, hubiera liberado una parte del monstruo que lo devoraba por dentro. Y sin embargo, el miedo no había desaparecido. «No sé si puedo», susurró con voz quebrada. «No sé si puedo volver a vivir después de tanto tiempo en la oscuridad». El mecánico apretó los labios, lo miró con firmeza y respondió: «Claro que puedes, pero tienes que decidir, seguir siendo un fantasma o atreverte a respirar de nuevo». El millonario levantó la vista. Su mirada era la de un niño perdido en un bosque. «¿Y si fracaso? ¿Y si intento levantarme y vuelvo a caer?». El mecánico golpeó la mesa con el puño, no con violencia, sino con la fuerza suficiente para sacudirlo. «Caerás, sí, una y otra vez. Pero esa no es la derrota. La derrota es no intentarlo». Las palabras lo atravesaron como una flecha. Su mente recordó todos los momentos en los que había rechazado invitaciones, ignorado llamadas, evitado reuniones, todo por miedo a mostrarse débil. Había perdido amigos, negocios y hasta el amor. No porque no pudiera caminar, sino porque había elegido no volver a levantarse en vida. El mecánico lo miró de frente, con una intensidad que casi quemaba. «Tu hermano no me pidió que te devolviera las piernas, me pidió que te devolviera la sonrisa. ¿Entiendes la diferencia?
El millonario cerró los ojos y por primera vez en años se permitió imaginarse sonriendo. No una sonrisa falsa de protocolo, no una de cortesía vacía, sino una sonrisa real, sincera. El solo recuerdo le dolió porque sentía que había olvidado cómo hacerlo. Pero también despertó algo en su pecho, esperanza. Un silencio cargado se instaló entre ellos. El millonario tragó saliva, tomó aire y preguntó con un hilo de voz: ¿y si no lo logro? El mecánico alargó la mano, la puso sobre la mesa, fuerte, firme, como un ancla. Entonces yo estaré allí para recordarte, hasta que lo logres. Esa promesa no era una frase cualquiera, era un pacto. Y el millonario lo sintió como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga en el mar. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia ni de culpa. Eran de un deseo profundo, de un miedo mezclado con la necesidad de creer que aún había salida. El mecánico entonces dijo con voz firme, casi solemne: «Tu hermano no buscaba venganza contra ti, buscaba justicia contra la sombra en la que te habías convertido. Y esa justicia está ocurriendo ahora mismo». El millonario lo miró con el corazón latiendo desbocado. En ese instante comprendió algo que había ignorado demasiado tiempo. No era el accidente lo que lo había paralizado, era él mismo. Y ahí, en ese restaurante lleno de desconocidos que ahora lo observaban como testigos silenciosos, tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero debía cambiar. Porque seguir enterrado en el orgullo era traicionar no solo a su hermano, sino a sí mismo. El mecánico lo notó. Vio en sus ojos un destello, pequeño pero real, y asintió satisfecho. Eso es. Ahí empieza. La noche aún no había terminado. El camino hacia la redención apenas se abría. Y lo que vendría después sería la verdadera prueba. El silencio en el restaurante se había vuelto insoportable. Nadie se atrevía a hacer un solo ruido. Y aún así, el millonario ya no escuchaba nada de lo que lo rodeaba. Solo escuchaba el eco de su propia respiración, entrecortada, y el latido insistente de su corazón, que parecía golpearle el pecho con cada palabra que ese mecánico lanzaba como dardos certeros. Por primera vez en años, el millonario no estaba pensando en su fortuna, ni en su reputación, ni en las miradas de los demás. Estaba pensando en sí mismo y en su hermano, en las palabras no dichas, en los abrazos que jamás se dieron, en la última pelea que los separó para siempre. El dolor era insoportable, pero también liberador, porque aceptar el dolor significaba aceptar que aún estaba vivo. El mecánico lo observaba con la calma de quien sabe que la batalla más difícil ya estaba ocurriendo dentro del hombre frente a él. No necesitaba empujarlo más. La lucha ya había comenzado en su alma. El millonario se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa, pero clara. No sé cómo hacerlo. No sé cómo volver a vivir. El mecánico entonces se levantó de la silla, despacio, sin prisa. Todos en el restaurante lo siguieron con la mirada. Colocó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia el millonario, y le dijo con voz firme, con la misma fuerza con la que su hermano alguna vez le habló: «No se trata de volver a caminar, se trata de volver a levantarte aquí». Y señaló con un dedo su corazón. El millonario tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no las contuvo. No era vergüenza, era un renacimiento. De pronto, el mecánico sacó algo de su chaqueta. Era un sobre, gastado, amarillento por el tiempo. Lo colocó frente al millonario con cuidado. «Esto es lo último que tu hermano me entregó. Me pidió que te lo diera el día en que por fin aceptaras escuchar». Las manos del millonario temblaban al tomar el sobre. Lo abrió con torpeza y dentro encontró una carta escrita a mano, con esa caligrafía que conocía de memoria. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y se quebraron al instante. «Hermano, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No quiero que recuerdes nuestras peleas, sino que recuerdes quién eras antes de que la ambición te robara la sonrisa».
No me importa que no camines más. Me importa que vuelvas a vivir. Prometí que nunca te dejaría solo, y aunque yo no esté, alguien llevará esa promesa por mí. Las letras se desdibujaban entre las lágrimas que caían sobre el papel. Cada palabra era un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Y allí, en medio de esa carta, el millonario encontró lo que había buscado toda su vida. Perdón. El mecánico lo observaba en silencio. Cuando el millonario levantó la vista, sus labios temblaban y por primera vez en años sonrió. No una sonrisa forzada, no una máscara para el mundo, sino una sonrisa frágil, rota pero auténtica. El mecánico asintió lentamente, satisfecho. Eso es lo que él quería. No riqueza, no poder, solo esto, que volvieras a sonreír. El millonario apretó la carta contra su pecho, como si con ese gesto pudiera abrazar de nuevo a su hermano. Y en ese instante comprendió que la venganza silenciosa ya se había cumplido. No era contra él, sino contra la oscuridad que lo había devorado por tanto tiempo. El restaurante entero guardaba silencio, y aunque nadie entendía realmente lo que había ocurrido en esa mesa, todos sabían que habían sido testigos de algo trascendental. El millonario ya no era el mismo hombre que había entrado aquella noche. No se había levantado de su silla de ruedas, pero se había levantado de la prisión de su alma. El mecánico se enderezó, colocó una mano firme sobre el hombro del millonario y dijo con un tono suave, casi como un susurro que solo él podía escuchar: promesa cumplida. Y sin esperar más, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida, dejando tras de sí un silencio cargado de emoción. El millonario lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Luego bajó la vista hacia la carta y la acarició con cuidado. Las lágrimas caían libres, pero su sonrisa permanecía. Por primera vez en años, entendió que todavía tenía vida por delante y que cada día que viniera sería un tributo al hermano que creyó en él hasta el final. La venganza silenciosa se había consumado, no con destrucción, sino con redención. Y esa noche, un millonario paralizado volvió a sonreír.